los quebró. El frío los selló. Pero fue el fuego quien los unió para siempre. No hubo tumba. Solo dos sombras fundidas en carbón. Y un silencio que aún llora entre las ruinas. Un susurro entre cenizas. Una promesa rota por la historia. Y un abrazo Que ni el diablo. Oh, sí. Así es. Ni él mismo se atrevió a separar. ¿Recuerdas ese invierno, Charles? El año en que Irlanda dejó de respirar. El año en que el hambre no llegó con los cuervos, sino con los barcos ingleses. 1847, el punto más oscuro de la gran hambruna irlandesa. Pero el horror no nació de la tierra, sino del poder. Todo comenzó con un hongo, el Phytophthora infestans, una plaga invisible que pudrió las papas desde adentro. La cosecha se volvió negra. El alimento básico desapareció. Pero el verdadero cáncer fue el imperio. Los británicos seguían exportando trigo, carne y avena desde Irlanda, mientras sus habitantes morían desfigurados por el hambre. Era como ver a un pueblo devorarse a sí mismo, mientras su verdugo se limpiaba las manos con leyes. Sligo no era una ciudad, era una herida. Una ciudad portuaria donde los ataúdes superaban a los barcos. El aire estaba contaminado de muerte y en las calles la gente parecía fantasmas. A veces, las madres enterraban a sus hijos en cajas vacías, no porque quisieran, sino porque el cuerpo ya no alcanzaba a morir completo. Y mientras todo eso pasaba, ellos dos se conocieron. Una joven que recogía ramas secas y un muchacho que ya había vendido su alma por un mendrugo de pan. No se tenían nada, pero se tenían el uno al otro. Y en un mundo donde la fe estaba rota, el único milagro fue su abrazo. Nadie recuerda el día exacto en que nació, solo que fue en invierno y que la escarcha no se derretía ni con fuego. Aidan aprendió a caminar sobre barro y huesos y a callar cuando los soldados hablaban. Creció entre palabras maldichas en gaélico y oraciones susurradas a un Dios que hacía rato no respondía. Su madre, una mujer de ojos huecos, cosía crucifijos con hilos de lino viejo. Decía que las cruces protegían de los cuervos, pero Aidan sabía que los cuervos no le temen a nada. A los 10 años ya cavaba zanjas con hombres que habían dejado de soñar. A los 12, enterró a su padre con una pala rota y el estómago vacío. Y a los 13, empezó a caminar, no por fe, ni por destino, solo porque quedarse olía a muerte. Se convirtió en sombra. Dormía donde no había ladridos. Comía lo que ni los perros tocaban. Se robaba el pan, pero rezaba antes de comerlo. No porque creyera en Dios, sino porque el silencio lo hacía sentir menos culpable. Una vez le ofrecieron trabajo, una finca inglesa, lejos de su aldea. Pero al llegar, le entregaron una pala y le señalaron una zanja. No era para sembrar, era para cavar tumbas. Desde entonces,
dejó de mirar a los ojos, porque cada mirada era una historia que no quería cargar. A veces, cuando el viento callaba, escuchaba voces, no de fantasmas, sino de su propio cuerpo, recordándole que aún no estaba muerto. No conocía el amor, ni el futuro, ni siquiera el descanso. Solo conocía el ruido de su estómago, el crujido de sus huesos y el peso de una vida que nunca pidió. Bragg nació entre susurros, en una casa sin ventanas, en una cama donde su madre murió esa misma noche. Nunca escuchó su voz, solo el eco de su ausencia. Su padre decía que el hambre no era maldición, sino castigo divino. Y cada vez que no había pan, le obligaba a rezar más fuerte. Más de una vez, con los nudillos marcados en su espalda. Tenía 5 años cuando vio morir a su hermana de frío. 10, cuando la enterró con sus propias manos. Las monjas del convento la llamaban la niña de los ojos muertos. No porque no sintiera, sino porque sentía demasiado y no sabía cómo sobrevivir a eso. En las noches de invierno, se acostaba junto a la pared más cálida, no para dormir, sino para recordar que aún estaba viva. Bragg no hablaba, escuchaba. Escuchaba a los que lloraban, a los que mentían y a los que rezaban por costumbre. Un anciano en el pueblo decía que su alma era como un vestido empapado en sangre, hermoso, pero irremediablemente roto. Aprendió a tejer, pero no para vender, sino para entretener a la tristeza. La trataba como a una vieja amiga. No buscaba amor, no creía en él. Sabía que el amor, como el pan, también escaseaba en su mundo. Y sin embargo, cada vez que se despertaba lo hacía con la misma mirada, la de alguien que, aunque rota, aún no se rendía. Fue en Sligo, pero no en un día cualquiera. Fue el día en que los muertos ya no cabían en las iglesias. El aire olía a leña podrida y a promesas incumplidas. Aidan había llegado desde el este, arrastrando los pies, escondiendo el rostro bajo una bufanda agujereada. Tenía 2 monedas oxidadas y un diente flojo. Buscaba comida, pero no para él. Para un anciano ciego que le ofrecía un rincón donde dormir a cambio de pan rancio. Bragg, por su parte, tejía al borde del mercado, donde las mujeres vendían la ropa de sus hijos muertos, y los hombres apostaban con huesos, porque ya no quedaban cartas ni dados. No se miraron, no al principio. Aidan pasaba de largo, acostumbrado a no ver. Bragg mantenía la cabeza baja, entrenada para no ser vista. Pero fue una voz que no venía de ellos, un grito, un muchacho robando un pedazo de carne cruda de un puesto militar. La soldadesca reaccionó como hienas. Aidan lo vio correr y vio la piedra, la misma que uno de los guardias levantó para quebrarle el cráneo al chico. Bragg también lo vio, y por primera vez en años, corrió. Los dos se cruzaron en el mismo instante. Él empujó al niño hacia el callejón. Ella lanzó su canasta directo al rostro del soldado. Fue un segundo, uno solo, pero ese segundo cambió todo. El niño escapó. El guardia sangraba por la ceja. Y ellos corrieron. Corrieron entre callejones estrechos, entre cuerpos sin nombre y ladridos hambrientos.
corrieron sin saber quién era el otro. Solo sabían que en ese instante estar juntos significaba no morir. Se escondieron tras una tapia. Aidan sangraba por la rodilla. Brick temblaba sin hacer ruido. No se dijeron gracias, ni hola, ni siquiera un nombre. Solo se miraron. Y por primera vez vieron algo que no era muerte. Se quedaron en silencio, con las espaldas pegadas a la pared húmeda y el corazón tratando de no sonar tan alto. Aidan respiraba con dificultad. Bragg apretaba los puños. No por miedo, sino por no saber qué hacer con las manos cuando no estás sola. Él fue el primero en hablar, pero no preguntó su nombre, solo dijo: ¿te siguen a ti también? Ella no respondió. Solo negó con la cabeza, porque la voz se le quedaba atrapada, donde siempre se quedaban los gritos que no podía soltar. A lo lejos, los pasos de los soldados se fueron perdiendo y el mundo volvió a su costumbre de fingir que no pasaba nada. No salieron de inmediato. No confiaban ni en la luz. El callejón olía a humedad y cadáver viejo, pero al menos no olía a pólvora. ¿Estás herida?, preguntó él. Ella volvió a negar, pero sus rodillas temblaban. Por dentro algo se rompía. No porque le hubieran hecho daños, sino porque alguien lo había evitado. Caminaron, no juntos, a pocos pasos de distancia. Ella llevaba la mirada al suelo. Él miraba el cielo, como si esperara una maldición. Cuando llegaron al muelle, ella se detuvo. Aidan también, sin quererlo. Ahí me quedo, dijo ella. Fue su primera frase completa. Él asintió. Iba a seguir caminando, pero no lo hizo, porque el muelle olía a muerte, y por primera vez, él no quería olerla solo. Se sentaron en silencio, mirando el agua podrida, los barcos vacíos y las gaviotas que no cantaban. El sol no salía, pero tampoco se atrevía a irse. Y allí, sin darse cuenta, comenzaron a respirar el mismo aire. No eran amigos, no eran aliados, solo dos sobrevivientes que por primera vez no estaban huyendo solos. No hubo flores, ni promesas, ni primeras citas bajo la lluvia. Solo un pedazo de pan, partido en dos, sin que hiciera falta pedirlo. A veces el amor no entra con trompetas, llega como el silencio después del disparo, como el calor en una noche sin fuego, como la única voz que no te grita. Al día siguiente, Aidan volvió al muelle. No porque quisiera, sino porque no podía no hacerlo. Bragg ya estaba ahí, con la mirada perdida y una rama seca entre las manos. No se dijeron nada, pero caminaron juntos, esta vez más cerca. Él encontró un trozo de manzana podrida, la limpió con la manga y se la ofreció como si fuera un banquete. Ella sonrió, apenas, pero fue la primera vez que sus labios se movieron sin miedo. Las palabras llegaron después, pequeñas, tímidas, como aves que ya no confían en el cielo. Mi madre se llamaba Niamh, dijo él un día. Brick no respondió, solo dijo: la mía murió sin nombre.
Comenzaron a tejerse historias entre sus silencios. Él hablaba de los ríos, ella de los sonidos que hace la madera al quebrarse. No tenían futuro, así que compartían pasado. Una noche llovió tanto que pensaron que el mundo se estaba disolviendo. Buscaron refugio en una casa abandonada, donde el techo lloraba más que ellos. Él le ofreció su abrigo. Ella no lo aceptó, así que él se lo puso igual, sin que se diera cuenta. Esa noche no durmieron, pero tampoco temblaron tanto. Con el tiempo, Aidan comenzó a hablar menos de la muerte y más de lo que podría ser una vida juntos, si es que algún día el hambre se rendía. Y Brig volvió a cerrar los ojos sin miedo, porque si moría en la noche, al menos ya no moriría sola. No se besaban, no se abrazaban, no lo necesitaban, porque el amor, en su forma más pura, no hace ruido. Solo respira y los mantenía vivos cuando todo lo demás quería verlos muertos. No fue una declaración, ni una caricia torpe en medio de la noche. Fue un parpadeo que tardó más de lo normal. Una respiración que ya no intentaba disimular el temblor. Fue en esa casa rota, donde las tablas crujían con cada paso, donde los espejos ya no reflejaban nada más que polvo y cansancio. Esa noche no hablaban del futuro, pero tampoco le temían. El fuego era pequeño, la manta insuficiente, pero sus cuerpos empezaban a no sentirse tan ajenos. Ella lo miró, fijo, sin bajar la vista, sin pedir permiso, y él no huyó. Si el mundo se acaba mañana, dijo ella, entonces elijámonos hoy. Y él asintió, pero no con la cabeza, con las manos que temblaban mientras la tomaban, con los ojos que por primera vez no evitaban mirar de frente. No hubo beso. No hacía falta, porque ese instante fue más íntimo que cualquier roce de labios. Desde ese día, no compartían solo pan, ni historias, ni refugio. Compartían nombre, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, parecía un poco menos cruel, porque aunque nada había cambiado afuera, adentro acababa de nacer algo que ni el hambre, ni la guerra, ni la muerte podría matar tan fácilmente. Al principio, solo caminaban, sin dirección, sin más brújula que el latido del otro. El hambre los seguía como un perro fiel, y el frío como un viejo enemigo que ya conocían por nombre. Dormían donde podían, un establo abandonado, la sombra de un molino, el rincón menos húmedo de una iglesia destruida. No hacían planes, solo contaban horas sin morir. Una noche, Aidan robó un pedazo de carne cruda. No preguntó qué animal era, solo corrió, y Bragg lo esperó en silencio, ocultándose entre las raíces de un árbol podrido. Cuando comieron, lo hicieron sin hablar. Solo se miraron como si el otro fuese milagro. A veces encontraban trabajo, lavar sangre en un matadero, recolectar huesos en los campos, cargar ataúdes por unas monedas sucias. Nunca preguntaban nada y nunca se quedaban mucho tiempo. Una mañana, Brig despertó con fiebre. Tiritaba como un papel mojado. Aidan
Caminó 3 horas solo para conseguir un trozo de lino y un poco de aguardiente barato. No sabía curar, pero supo quedarse. A veces la gente los echaba a patadas. ¡Basura!, les gritaban. ¡Ladrones de pan! ¡Ratas de cloaca! Pero ellos seguían, juntos, sin bandera, sin techo, pero juntos. Bragg comenzó a hablar más. Pequeñas cosas, recuerdos, sueños que aún no estaban rotos del todo. Y Aidan escuchaba, como si cada palabra suya fuera un clavo que unía sus pedazos. Una tarde un niño les arrojó una piedra. Aidan quiso gritarle, pero Bragg lo detuvo. Solo lo miró y dijo: «No vale la pena sangrar por quienes ya están vacíos». Y fue entonces, después de tantos días rotos, cuando el destino les dio un pequeño respiro. Un viejo herrero moribundo les habló de una cabaña olvidada al otro lado del bosque. «Ya nadie la quiere», dijo, «pero si pueden llegar, tal vez los deje en paz por un rato». Cruzaron el bosque en 3 días, mojados, hambrientos, perseguidos por el eco de los fusiles. Pero cuando vieron esa cabaña, Bragg encontró una cabaña abandonada, hundida en la maleza, con las paredes agrietadas como su alma. Ahí, sin decirlo, decidieron vivir, no por comodidad, sino porque ya no querían morir separados. No tenían muebles, solo mantas robadas, troncos húmedos y un rincón donde el viento soplaba menos fuerte, pero cada noche eran menos 2 desconocidos y más una sola herida cerrándose junta. Él salía temprano a buscar leña, comida, sobras, lo que fuera. Ella tejía, no para vender, sino para cubrir las grietas del techo o de su pecho. Se reían a veces, muy bajo, como si reír fuera delito, como si la felicidad pudiera traer mala suerte. Pero se reían, y eso bastaba. Un día Bragg dibujó un mapa. No sabía leer, pero recordaba historias de tierras lejanas, donde los niños no morían con los ojos abiertos. «América», dijo, como si la palabra doliera en la lengua. Aidan no respondió. Solo miró el horizonte, como si pudiera verle la cara al destino. Cada noche inventaban futuros. Una casa de verdad. Un campo con tierra fértil. Un niño corriendo descalzo. Un pan entero. Soñar no costaba, pero dolía igual. Un anciano les habló de un barco. Dijo que zarpaba en semanas. Dijo que si trabajaban para él podía ayudarlos a huir. Aidan aceptó sin mirar. Bragg sonrió sin confiar. Construyeron su amor como quien levanta una cabaña en ruinas, con manos temblorosas, con materiales prestados y con la certeza de que el viento algún día regresará. Pero aún así construyeron. Fue una mañana sin sol, ni lluvia, ni esperanza visible. Bragg se quedó sentada más tiempo del habitual, con la mano sobre el vientre y la mirada en un punto que no existía. Aidan llegó con las manos vacías, pero al verla, sintió que venía cargado, no con comida, con destino. Ella no dijo, «Estoy embarazada», solo susurró, «Vamos a necesitar otro pedazo de manta». Y él entendió. No hubo gritos, ni saltos, ni felicidad explosiva. Hubo silencio y un nudo en la garganta que no era de miedo, sino de sentido.
El amor que hasta entonces había sido refugio se volvió propósito. Ya no se miraban solo para consolarse, sino para afirmarse: estamos vivos y alguien vendrá que merece más que esto. Volvieron al mapa, lo extendieron sobre la mesa rota, y América ya no era un sueño, era una promesa, una obligación, una deuda con ese hijo que aún no respiraba. Aidan reforzó el techo, buscó maderas más fuertes, aprendió a hacer trampas rudimentarias para cazar algo más que cucarachas. Bragg tejía hasta que los dedos le sangraban. Mantas, pañales, pequeñas prendas que olían a esperanza. Había noches en las que no hablaban, solo se quedaban despiertos, mirando el rincón donde dormiría el bebé. Y en ese silencio, el mundo por fin se sentía lejano, como si allá afuera ya no pudiera alcanzarlos. Vamos a llegar, dijo él, y esta vez Bragg creyó. No porque tuviera pruebas, sino porque esa frase la decía alguien que ya no huía solo. En un día más en la supervivencia, mientras esperaban el momento correcto para huir de todo lo que ocurría en ese entonces, Aidan había salido al amanecer. Dijo que volvería con algo caliente. Prometió pan, o al menos agua limpia. Bragg asintió. No quería que la viera preocupada, porque sabía lo que dolía fracasar. Esa mañana, Bragg caminó hasta los árboles del este, donde a veces, muy pocas veces, las ramas ofrecían algo más que sombra. Encontró dos moras, una rota, la otra casi un milagro, y entonces los vio. 3 hombres, ropa militar, pero sin bandera, sin honor, solo hambre en los ojos, pero no por comida. Intentó correr, pero no gritó, porque en Sligo gritar era invitar a la muerte, y ella todavía quería vivir, aunque fuera con miedo. No hubo palabras, solo manos, y luego un silencio tan pesado que ni los pájaros volvieron a cantar. La dejaron allí, entre ramas, como si no valiera ni el barro que la cubría. Aidan la encontró horas después, su abrigo rasgado, su mirada vacía, como si se hubiera ido y dejado el cuerpo atrás. No dijo nada, ni él, ni ella, solo la cargó, como quien carga algo que ya no sabe cómo sanar. Esa noche, Bragg no se movió, y al día siguiente la sangre volvió, pero no en sus venas, sino entre sus piernas. No hizo ruido, solo apretó los dientes y dejó que se fuera todo. El hijo, el mapa, la esperanza, el aire, todo se fue con esa sangre. Aidan lloró, no delante de ella, sino en la lluvia, como hacen los hombres que ya no saben ser hombres, porque no supo protegerla, porque no llegó a tiempo, porque ese hijo era todo lo que tenían. Y esa noche no hablaron, no comieron, no soñaron, solo existieron, uno al lado del otro, pero más lejos que nunca. Aidan hacía todo por distraerla. Construyó una cerca, plantó un hueso de manzana, inventó una canción sin rima ni ritmo, pero nada bastaba,
porque hay dolores que no se tocan con las manos, ni se remiendan con amor. No se separaron, pero ya no se encontraban. Dormían juntos como dos cuerpos sin patria. Respiraban cerca, pero soñaban en idiomas distintos. Hasta que un día, Briggs se sentó frente a la ventana rota y susurró: «Yo no quiero morir aquí». La frase no era nueva, pero esta vez dolía diferente, como si no hablara de ella, sino de lo que ya había muerto adentro. Aidan no respondió, solo se levantó y buscó el mapa que ella había dibujado. Lo desdobló, lo alisó sobre la mesa y con un trozo de carbón marcó una X sobre la palabra América. Era una promesa, una decisión, una última apuesta. No por ellos, sino por lo que todavía les quedaba por perder: la esperanza. Esa misma noche, Aidan regresó al pueblo, buscó al anciano del muelle, el que hablaba de barcos, de pasajes secretos y de oportunidades que se pagaban con trabajo o silencio. Lo encontró, viejo, oloroso a sal y a mentiras. ¿Sigue en pie?, preguntó. El anciano asintió. Zarparemos en 4 noches, no hay vuelta atrás. Volvió a la cabaña con el alma llena de viento, y por primera vez en semanas, Briggs lo esperó de pie, peinada, con los ojos húmedos y una manta doblada bajo el brazo. «Sí», dijo ella, como si le hubiera escuchado el pensamiento. Desde aquella conversación en la cabaña, el viejo del muelle les había dado su palabra: un barco, una noche sin luna, una salida sin testigos. No era mucho, pero era lo único que tenían. Así que Aidan comenzó a cambiar leña por clavos y Briggs tejía como si cada puntada pudiera sostener el futuro. Cada día caminaban un poco más lejos, aprendiendo rutas, contando pasos, evitando sombras. Y cada noche revisaban la pequeña bolsa de tela donde guardaban lo esencial: 2 manzanas secas, una foto casi borrada y una promesa de no mirar atrás. El anciano del muelle les había dicho: estén listos. Y lo estuvieron. Pero en la 6ª noche, los ojos de un hombre los siguieron por demasiado tiempo. Un vecino, o un traidor, o quizás solo alguien con hambre de monedas. Esa misma noche, soldados comenzaron a patrullar cerca del bosque. Uno preguntó por una pareja sospechosa. Otro se rió mientras afilaba un cuchillo. Aidan lo supo. El trato estaba roto. El barco zarparía, pero no con ellos. Briggs no lloró, no gritó. Solo recogió sus cosas con manos firmes, como quien prepara un cuerpo para el entierro. Y así, con el corazón latiendo como tambor de guerra, salieron de la cabaña en la noche número 7, no como fugitivos, sino como 2 almas que ya no cabían en el infierno donde habían nacido. Pero el infierno no los había dejado ir. Un silbido, un disparo, un grito que no era de ellos, y los pasos, decenas de pasos. Los estaban esperando. La traición no vino con un cuchillo en la espalda, vino con antorchas, con perros y con la certeza brutal de que ya no habría barco, ni América, ni mañana. Esa noche no corrían hacia la libertad, corrían por su vida, por lo poco que quedaba de ella. La lluvia los perseguía como si quisiera salvarlos, pero no corría tan rápido como el odio. El muelle estaba demasiado lejos, el tiempo demasiado corto y el miedo tan cerca
que respiraba sobre sus nucas. Se desviaron por instinto como animales heridos y encontraron refugio en la misma cabaña donde una vez se prometieron futuro. Aidan cerró la puerta con fuerza. Bryce buscó algo con qué atrancarla. Pero el silencio afuera no duró mucho. Gritos, golpes, botas en el barro y después la ruptura brutal de la entrada. Entraron como sombras rabiosas. Uno fue directo a Bryce. Aidan lo vio y se lanzó sobre él como una fiera. No fue una pelea, fue una ejecución. Lo tomaron por detrás, le golpearon la cabeza, la espalda, el estómago y cuando cayó, le patearon el alma. Bryce gritó. Intentó llegar a él, pero también la tomaron. Un golpe la dobló sobre sí misma. Otro la tiró al suelo. Los dejaron tirados, jadeando, sangrando, temblando. Y luego, uno de los hombres miró alrededor, sonrió y dijo algo que Bryce nunca olvidaría: que el fuego termine lo que nosotros empezamos. Encendieron una antorcha y la lanzaron al rincón seco de la cabaña. Las llamas tardaron segundos en crecer. Después cerraron la puerta desde afuera y la aseguraron con cadenas. No querían que escaparan, querían que se consumieran con el dolor, con la sangre, con el amor que nunca entendieron. El fuego no entró gritando. Entró como el invierno, despacio, cruel, pero inevitable. Aidan, medio arrastrado, llegó hasta Bryce. Sangraban los dos, pero aún respiraban. Y mientras el humo comenzaba a tragarlo todo, se miraron como si nada más existiera. Él la tomó de la mano. Su voz temblaba, pero sus ojos no. Aidan, con voz débil y rota: pensé que el mundo me había quitado todo, hasta que te encontré. Tú fuiste el milagro que no pedí, y aún así me lo diste todo. Bryce apenas podía hablar, pero sus labios no dudaron. Bryce en susurros respondía: tú me enseñaste que amar no era un lujo, era resistencia, y cada día contigo fue una victoria contra el mundo. Se apoyaron frente a frente, frente con frente. El fuego se acercaba. El calor ya dolía. Pero ellos no lloraban por la muerte, lloraban por lo vivido, por los segundos que sí tuvieron. Aidan, casi en susurro: ¿recuerdas cuando huíamos y el barro nos cubría las botas? Y aún así, tú reías como si el cielo nos mirara. Bryce, sonriendo entre lágrimas: recuerdo cuando dijiste: quiero que mi hijo nazca en un lugar donde el pan no se esconda. Y por un momento, creímos que ese lugar existía. Las llamas trepaban ya por las paredes. La madera crujía como un grito contenido. Entonces se abrazaron por última vez, no como quien teme al final, sino como quien honra el camino. Aidan, con su último aliento, dijo: que el mundo sepa que nos amamos incluso cuando amar era castigo. Bryce, con sus últimas palabras, fuerzas y aliento, responde:
y que entre el hambre, el odio y la muerte aún hubo un rincón para el amor. En 1847 Irlanda ardía por dentro, y ellos fueron solo una historia más que el fuego no logró borrar, porque el amor verdadero no deja cenizas, deja memoria. Años después, entre los restos del pasado, arqueólogos encontraron lo que parecía imposible. 2 esqueletos, calcinados, abrazados, como si ni la muerte hubiera podido separarlos. Las pruebas forenses dataron los huesos en 1847, el corazón de la gran hambruna, uno de los inviernos más crueles de Irlanda. No tenían nombre, no dejaron cartas, ni retratos, ni testigos, solo cenizas y un abrazo intacto. Muchos dijeron que quizás fueron pareja, otros que murieron por accidente, pero nadie lo sabe. Solo hay una certeza: que entre tanto odio, hambre y fuego, ellos eligieron amarse hasta el último aliento, hasta el último crujido de la madera. Quizás sus nombres se perdieron, pero su historia resistió en silencio esperando ser contada. Y hoy, en este rincón del mundo que olvidó tantas cosas, una sola permanece. Entre tanta muerte, hubo amor.